Cuando Jesús llegó a la cumbre, se alzó un clamor general. Tú eres el verdadero profeta, el Salvador. Cuando pasaba, la gente se inclinaba ante él. Serían como las 9 de la mañana cuando llegó. Había desde Adama hasta allí unas 6 o 7 horas de camino. Habían llevado arriba a muchos endemoniados que gritaban enfurecidos. Jesús los miró y callaron de inmediato cuando les mandó quedarse quietos y se encontraron libres de los demonios por la fuerza de su mandato. Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima. Época cuarta. Desde la conclusión de la primera Pascua hasta la prisión de Juan Bautista. 8. Jesús y sus discípulos en Seleucia. Jesús y sus discípulos se repartieron por la ciudad de Alema. Jesús se quedó más bien en la ciudad, mientras los discípulos fueron a sus términos, hasta las viviendas de los paganos, y entrando de casa en casa llamaban e invitaban al bautismo y a la enseñanza de Jesús para 2 días adelante al otro lado del lago, en un lugar de verdor cercado, cerca de Seleucia. Mientras invitaban, enseñaban. Esto duró hasta la entrada de la noche. Los discípulos se dirigieron entonces fuera de la ciudad, a la parte oeste, donde los pescadores estaban con sus barcas, ocupados al resplandor de sus antorchas en la pesca, en donde el Jordán se echaba en el lago. La claridad de la antorcha atraía a los pescados, que sacaban con anzuelos o con pinchos. Los discípulos ayudaban en el trabajo y enseñaban e invitaban a los pescadores. Les decían también que llevasen sus pescados al lugar de verdor, junto a Seleucia, donde tendría lugar el gran sermón de Jesús, que allí se los pagarían bien. Ese lugar era una especie de parque de animales, cercado con vallado. Solía encerrarse allí a los animales salvajes que cazaban, por eso se veían todas las clases de cuevas para ellos. El lugar pertenecía a Adama y estaba a 1 hora y media de Seleucia. Al amanecer fue Jesús junto a sus discípulos y se dirigieron a unos recovecos donde había pobres chozas detrás de la ciudad. Luego, en la ciudad, fue Jesús con los suyos a la casa del jefe y tomó algún alimento en un lugar abierto. Consistía la comida en pequeños panes unidos de a dos. Había también pescados con cabezas levantadas, en una fuente que parecía de vidrio multicolor. Jesús puso un pescado entero sobre el pan a cada uno de sus discípulos. La mesa tenía honduras excavadas, donde se colocaban las porciones como si fuesen platos. Después de la comida Jesús dio la instrucción en vestíbulo abierto, delante del jefe de los familiares que debían recibir el bautismo. Luego se dirigió al lugar de enseñanza, fuera de la ciudad, donde aguardaba mucha gente y los preparó para el bautismo. Las gentes iban y venían en grupos, turnándose, y pasaban a la sinagoga, oraban, se ponían ceniza en la cabeza y hacían penitencia. Luego iban al huerto de los baños, junto al lugar de la gracia, y se purificaban en baños separados por cortinas. Cuando los últimos abandonaron el lugar de la enseñanza, se dirigió también Jesús allí. El sitio para bautizar era aquel donde un brazo del Jordán afluía a la fuente, que era tan espaciosa y tenía el borde con excavaciones tan ancho que podían pasar dos a la vez. Corrían 5 canales que podían cerrarse a voluntad, y tiene al lado 5 pasajes para acercarse. En medio de la fuente había un palo con un brazo tan largo que podía cerrar o abrir la fuente. Esta fuente con 5 entradas no había sido arreglada ahora para el bautismo.
era una forma común en Palestina que tenía relación con los 5 canales del estanque de Bedetza, con el pozo de Juan en el desierto, con la fuente del bautismo de Jesús y con las 5 llagas del Señor. Jesús se refirió al próximo bautismo. Los bautizandos vestían largos mantos, de los cuales se despojaban y entraban, cubiertos hasta la mitad del pecho, con una especie de escapulario, en las excavaciones que rodeaban la fuente llena de agua. Sobre los bordes de la entrada estaban el bautizador y los padrinos. El agua era derramada 3 veces sobre la cabeza en nombre de Jehová y de su enviado. 4 discípulos bautizaban al mismo tiempo y 2 ponían las manos sobre los bautizandos. Esta ceremonia y las enseñanzas de Jesús duraron hasta la tarde. Muchos fueron rechazados y postergados. Al amanecer se embarcaron los discípulos a Seleucia, al lugar cubierto de verdor que estaba del otro lado. A cierta distancia de Adama, el lago tiene la forma de un violín, algo más angosto a 1/4 de hora de camino. Seleucia era una fortaleza con muralla y vallados. El lado norte era casi inaccesible por lo empinada y estaba llena de soldados paganos. Las mujeres vivían en casas y en cámaras particulares. Los judíos que moraban aquí eran bastante despreciados y vivían en cuevas abiertas en las mismas murallas y trabajaban en labores forzadas en cuevas y en terrenos pantanosos. No he visto ninguna sinagoga, pero había un templo de forma redonda, situado sobre un círculo de columnas que presentaban figuras sosteniendo pesos. En el centro había una columna gruesa, donde estaba la escalera que llevaba a lo alto del templo. Abajo, en los sótanos, ponían los recipientes con las cenizas de sus muertos. Cerca de allí se veía un lugar renegrido, donde solían quemar los cadáveres. En este templo había figuras de serpientes, con caras de hombres y figuras de hombres, con cabeza de perro, y un ídolo con la luna y un pez. La tierra era más bien estéril, pero la gente era trabajadora. Preparaba toda clase de aperos para cabalgaduras, y había muchos herreros. Casi todos los trabajos eran para los soldados. Los discípulos anduvieron por las calles de Seleucia, invitando a las gentes a un sermón y a una comida. Mientras tanto, hacía esto mismo Jesús entre los paganos de Adama. Después se dirigieron los discípulos al parque de los animales, que estaba cubierto de hermosas plantas y flores, y arreglaron la comida con los pescados que los pescadores tenían guardados en una cisterna. Las mesas eran anchas tablas que fueron sacadas del lago. Serían anchas como de 2 pies. Detrás del parque había hogares donde se cocían los pescados. Parece que aquí se suele hacer a menudo esta comida, porque hay excavaciones planas en la roca, como hechas por la naturaleza, y dentro de las cuevas, donde se pueden colocar los alimentos. Prepararon panes, pescados, hierbas y frutas. Cuando todo estuvo preparado y había unos 100 paganos reunidos, llegó Jesús a través del lago. Le seguían 11 judíos con el jefe y algunos paganos de Adama. Jesús predicó desde una colina. El jefe y los demás judíos tenían derecho sobre esa comida preparada, y junto con Jesús y los discípulos servían a los comensales. Jesús explicó que el hombre se compone de cuerpo y de alma, y del alimento que necesitan el cuerpo y el alma. Dijo que ellos podían seguir comiendo o escuchar su enseñanza. Dijo esto para probarlos. En efecto, algunos fueron enseguida a las mesas, y una tercera parte quedó escuchándole. Jesús enseñó acerca de la vocación de los infieles y les contó la venida de los 3 reyes, cosa que no les era desconocida. Cuando acabaron el sermón y la comida, se dirigió Jesús con sus discípulos hacia Seleucia, como a 1 hora y media al sur, y no junto al lago. La mayoría de la gente había vuelto a sus hogares. Jesús fue recibido por los principales de la ciudad y obsequiado con una bebida y alimento, así como los discípulos y los judíos que habían venido con ellos. Fueron llevados a la ciudad y Jesús enseñó a las mujeres en un lugar
no lejos de la puerta, donde se habían reunido en sitio apropiado para ver a Jesús. Vestían como las judías, pero no llevaban velo. En general, era gente de baja estatura, pero fuerte y bien plantada. Jesús entró luego en un gran albergue donde le habían preparado una comida. Había en esta región mucho tráfico. Jesús, sus discípulos y los judíos comieron en una mesa aparte. Los judíos no querían al principio comer allí. Jesús les dijo entonces que lo que entraba por la boca no era lo que manchaba al hombre, de modo que si no querían comer con él, no eran seguidores de su doctrina. Mientras duró la comida, siguió enseñando a los comensales. Los paganos tenían mesas más altas que los judíos, a veces mesas particulares, y estaban sentados sobre almohadas con las piernas cruzadas, como he visto en las gentes del país de los Reyes Magos. Los alimentos eran pescados, verduras, miel, frutas y carne asada. Jesús los conmovió de tal manera con sus enseñanzas que cuando se despidió de ellos quedaron tristes y apesumbrados. Le rogaron mucho que se quedase con ellos, y Jesús les dejó a Andrés y Natanael. Los paganos también manifestaban mucho interés por oír cosas nuevas. Era ya de noche cuando los dejó. Las viviendas de las mujeres estaban edificadas con la parte trasera hacia los muros de la fortaleza, y solo por delante miraban a una calle muy ancha. Había bastantes casas hermosas, algunas con jardines y patios, donde trabajaban o lavaban. Jesús les habló del bautismo como de una purificación, y como aún querían saber más, les dijo que hasta ahora no podían entender más de lo que les había dicho. ¡9! Jesús vuelve a Adama y enseña en Berota. De Seleucia volvió Jesús a Adama. Se celebraba ahora allí una fiesta para los nuevos bautizados en la sinagoga. Estaban delante de los demás entonando cantos de acción de gracias. Jesús enseñaba. Fueron bautizados más cuando volvieron Andrés y Natanael desde Seleucia. El anciano judío convertido hace en todas partes de sirviente y se muestra humilde y servicial con todos. Gran cantidad de enfermos no habían podido asistir a las enseñanzas de Jesús ni al bautismo. Por eso fue Jesús con Saturnino y con el discípulo pariente a visitarlos en sus casas. Los otros fueron a las ciudades de Azor, Cades, Berotha y Tisbe, a 2 o 3 horas al norte de Adama, para invitarlos a un sermón que Jesús iba a pronunciar en una colina de suave ladera que estaba en dirección de Cades hacia Berotha. En la altura de este monte había un antiguo sitial para enseñanza en un lugar cercado. El monte estaba cubierto de verdor. Los discípulos pidieron al jefe del lugar que invitara a la gente al sermón que iba a tener el profeta de Galilea sobre el monte al día siguiente al sábado. Otros entraban en las casas y los invitaban a concurrir. Mientras tanto seguía Jesús en Adama, en medio de judíos ricos y pobres, y paganos, y sanó a los enfermos hidrópicos, baldados, ciegos y con flujo de sangre. Me admiró ver entre los judíos a 10 endemoniados, hombres y mujeres. Entre los paganos nunca había tantos como entre los judíos. Había algunos de las mejores familias encerrados en cámaras con rejas. Cuando Jesús se acercaba a esas casas, comenzaban a gritar furiosamente. Cuando se aproximaba, se aquietaban y le miraban fijamente confundidos. He visto cómo con una sola mirada echó al demonio de ellos, que huyó visiblemente con un vapor negro en forma de figura humana y que escapó de allí. La gente se espantaba y se admiraba, mientras los endemoniados palidecían
y caían desmayados. Jesús les habló, les tomó de la mano y les mandó que se levantasen. Entonces despertaron como de un sueño y cayeron de rodillas dando gracias. Volvieron a ser otros hombres. Los exhortó Jesús y les señaló los pecados de los cuales tenían que guardarse. Cuando volvieron los discípulos a Adama, tomaron alimentos con Jesús en casa del jefe de la ciudad. Habían comprado en aquel lugar pescados y pan que llevaron hasta el monte donde hubo el sermón para alimentar a los oyentes. Jesús recibió de entre algunas personas regalos, entre estos pequeñas plaquitas de oro. Estos obsequios se utilizaban luego para pagar las comidas a las turbas. Jesús no había comido desde su partida de Seleucia. El sábado volvió a enseñar en la sinagoga de Adama. Había aquí un grupo de hombres, enemigos de Jesús, que 2 fariseos habían mandado al lugar del bautismo de Juan con encargo de espiar lo que éste decía de aquel, y también a Betábara y a Cafarnaúm, donde dieron partes a otros fariseos de que Jesús estaba ahora en medio de ellos y bautizaba, y hacía partidarios. Al volver esta gente de su espionaje, hablaba mal de Jesús y murmuraba, aunque tenían pocos partidarios. Una vez preguntaron a algunos principales a Jesús qué pensaba de los esenios. Querían tentarle, porque les parecía que tenía Jesús algo de parecido con esa gente, y porque Santiago el menor, su pariente, pertenecía a esa secta. Culpaban a estos hombres de que se apartaran de los demás, haciéndose singulares y especialmente de que no quisiesen casarse. Jesús les contestó que no se podía culpar a esta gente, que si tenían esa vocación era de alabarse, que cada uno tenía su vocación, y si uno no se sentía llamado a eso, no debía hacerlo. De otro modo sería como si un baldado quisiera caminar derecho, sin conseguirlo. Cuando le reprochaban de que en los esenios había tan pocas familias, Jesús les enumeró muchas familias de esenios y les habló de la buena educación que daban a sus hijos. Habló también del estado matrimonial bueno y malo. Jesús ni se declaró por los esenios, ni los reprendió por su vida. De este modo la gente no lo entendió. Ellos pensaban con estas preguntas reprocharle que tuviera entre sus discípulos a algunos esenios y que tratara con ellos. La noche del sábado al domingo salió Jesús antes del día de Adama, sin decir que no volvería, y se dirigió con sus discípulos y varios judíos a la montaña para el sermón al cual había invitado. Salió de la puerta de Adama pasando por el puente por donde había entrado. Si hubiesen salido por la otra, hubieran debido atravesar el río que corre de Azor hacia Adama y Cades, para echarse en el Jordán. Dejaron a Cades a la derecha y caminaron hacia occidente por las faldas suaves de la montaña. Esta comarca tenía altos peñascos que arriba formaban grandes explanadas, y no había aquí tantas cuevas y quebradas como en las montañas de Palestina. Dejaron a la izquierda a la ciudad de Tisbe, que se veía a gran altura. Aquí vivió algún tiempo Tobías. Había casado a un cuñado o hermano y había estado también en la ciudad de Amichoris, ciudad del agua. Habría podido quedarse allí, pero prefirió vivir con sus paisanos en la cautividad, para poder ayudar a su pueblo. Elías había estado también en Tisbe, y Jesús la había ya atravesado. La turba ya estaba reunida en lo alto del monte. La tarde anterior habían subido algunos hombres después del sábado para ordenar el lugar allá. Había arriba un lugar no cercado y un sillón para enseñar. Las gentes que vivían en casitas a ambos lados de la montaña se ocupaban de alzar tiendas y tenían ya los palos y las sogas tendidas. Este lugar era histórico. Josué había celebrado aquí una fiesta a raíz de una victoria contra los cananitas. Habían llevado agua en odres y panes y pescados en canastas de mimbre que se podían poner unos sobre otros en unos casilleros. Cuando Jesús llegó a la cumbre, se alzó un clamor general. Tú eres el verdadero profeta
el Salvador. Cuando pasaba, la gente se inclinaba ante él. Serían como las 9 de la mañana cuando llegó. Había desde Adama hasta allí unas 6 o 7 horas de camino. Habían llevado arriba a muchos endemoniados que gritaban enfurecidos. Jesús los miró y callaron de inmediato cuando les mandó quedarse quietos, y se encontraron libres de los demonios por la fuerza de su mandato. Cuando Jesús llegó a la tribuna, puso orden en la turba por medio de los discípulos, haciéndolos callar. Luego oró a su Padre, del cual se debe esperar toda ayuda, y el pueblo oró con él. Habló del lugar y de lo que allí había sucedido a los hijos de Israel, cómo había aparecido Josué en este lugar para librarlos de los canaanitas y del paganismo, y cómo fue arrasada Azor. Declaró esto como figura de otros hechos que estaban sucediendo ahora, que venía la verdad y la luz nuevamente a este lugar con gracia y mansedumbre para librarlos del poder del mal y del pecado. Dijo que no opusiesen resistencia como los canaanitas, para que no viniese el castigo de Dios como había venido sobre Azor. Contó una parábola que está en el Evangelio y que usaba muchas veces. Creo que era la de la siembra del trigo y del campo. Habló también de la penitencia y del reino, y habló de sí y de su padre con más claridad de lo que había hecho hasta ahora en este país.